Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en la hora liberal. Hora liberal 18, además estamos en Fiestas Patrias. En las vísperas. En las vísperas, ¿no? Preparando el asado. Aquí con Ignacio. ¿Cómo está Ignacio Briones? Bien. Feliz de estar aquí en esta víspera, esta fecha tan bonita, tan especial de Chile, donde nos encontramos, donde se recuperan las tradiciones, la chilenidad, se comparte con los amigos, las familias. A mí me encanta el 18. Oye, qué necesaria además, porque después de las últimas semanas que han sido tan intensas, de tanta polarización y conflicto, las Fiestas Patrias al final son un bálsamo, ¿no? Son un bálsamo particularmente, yo encontraba particularmente tóxica esta semana. La conmemoración de los 50 años, uno tenía la esperanza que hubiera sido un espacio mayor encuentro, que hubiéramos ido de menos a más desde los 30, los 40 y los 50, pero en realidad fue al revés. Vamos como para atrás ahora. El clima se polarizó, declaraciones van, declaraciones vienen, cada cual trata de arrear agua a su molino. Oye, pero antes de ir a la nota espesa, ¿no? Haré un poco el 18. ¿Tú bailas cueca o no? O sea, no podría decir que bailo cueca. ¿Te tocó como ministro alguna...? No, es que como ministro no me tocó nada. Además con pandemia. Claro, pues hice un viaje fuera de Chile que fue a la COP en Madrid por el día prácticamente. E hice un viaje dentro de Chile a Osorno con Antonio Walker, que me invitó a ver unas cooperativas muy interesantes. Pero la verdad es que mis viajes diarios eran a Valparaíso. Yo vivía igual que tú nomás. Pues entonces no pude bailar cueca. Quizás afortunadamente, como hubiera filmado en la tele, yo hubiera hecho la cueca la peor, yo creo que peor que la de la Cosbeber. Me quedo con yo soy mal bailarín, entre paréntesis, pero aprendí lo del colegio, pero a mí me encantan las tradiciones chilenas. Encuentro el rodeo, lo encuentro muy bonito, lo que hay detrás, el trasfondo, cómo se junta la gente, distintos estratos sociales, el comercio que hay atrás, ese sentimiento de pertenecer a algo común. Todos los telares, los ponchos, los sombreros, los caballos, lo encuentro súper bonito. Realmente una cuestión hermosa que no tenemos que perder en Chile. Oye, ¿y tú como maestro culinario, alguna recomendación o receta 18era? ¿Cómo preparar un buen pipeño? ¿O la empanada? ¿Cómo hacer una buena empanada? ¿O dónde comprarla? No hay tanto ranking de la mejor empanada. Pucha, es que los rankings cambian todos los años. Pero ¿qué puedo dar como receta? A mí me encanta el vino con frutas, fíjate. Ya sea con frutilla, el Borgoña. Sí, bien heladito. Le puedo poner unas cascaritas de naranja para darle un poquito de toque. También me encanta, ya más de verano. Con hielo, ¿cierto? ¿O sí, enfriado en el refrigerador? No, con hielo. No, con harto hielo. Tiene que ser con harto hielo, que quede suavecito. Así no se tome más vaso. El vino con chirimoya me encanta. ¿Qué vino es bueno para la Borgoña? Tiene que ser un vino que no sea muy espeso, no muy denso. Un vino más bien delgado. No tiene que ser un vino muy fino tampoco, porque uno le echa hielo, le echa azúcar. ¿Cartoné o...? Sí, un buen Clos de Vil, sí, un buen vino en caja de buena marca hace perfecto, porque son vinos más delgados. No, en ningún caso un vino de guarda, un vino reserva, que son para disfrutarlo en una copita. Tiene que ser vinos de ligero para poder mezclarlos con azúcar, con el hielo, con la fruta. ¿Y con blanco también o no? Con blanco, por ejemplo, el de chirimoya es con blanco, que exquisito, con durazno en verano, a mí me fascina. Muy, muy bueno. Y de comida, yo tengo una debilidad por la plateada. Me encanta la parrilla o al horno. No, al horno. Al horno queda buena. La plateada tiene que tener primero su buena capa de grasa. Si no tiene una buena capa de grasa, no. Y harta hora en el horno barro, a baja temperatura, se corta con el tenedor, guarda sus jugos, espectacular. Y aprovecho de dar un dato. Creo que la mejor plateada de Chile está en Romeral. En Romeral, en el restaurante Colo Colo. El Colo Colo. Yo no soy futbolero, así que no me miren raro. Yo sí, y pese a eso, he pasado varias veces la plateada del Colo Colo en Romeral, es espectacular. Que ven unas ollas de grea espectacular. Sí, impresionante. Mítico. Así que por ahí va la cosa. Y la otra plateada buena es un restaurante famoso, Santiago, el Don Pello. Yo esa no lo he probado. Es extraordinario. El Don Pello, bueno, tiene otro local en Manuel Montt, estamos hablando en Santiago, ¿no? Pero el típico local está en Lo Encalada con Eduardo Castillo Velasco, un restaurante muy tradicional, muy popular, muy masivo, pero famoso por sus plateas. Muy famoso. No, y a mí me gusta. Yo cuando encuentro una plateada con harta grasa, la compro, la hago toda la noche en el horno bajito temperatura, con harto líquido para que no se seque. Y extraordinario. La carne buenísima. Oye, ¿algún 18 del recuerdo que tú tengas grabado a fuego, no? 18 del recuerdo...
No particularmente, fíjate. No ¿Alguna particularmente. fonda? No ¿Algún soy. pie de cueca? Alguna vez me ¿Algún saca- trompo? algún pie de cueca, sí. ¿Volantines? Pero yo generalmente los volantines. Sí, ese es el recuerdo que tengo con mi papá de chico, los volantines. Era un panorama. ¿Te llegaban a comprar Comprábamos volantín? los carretes, compramos el hilo. Incluso hacíamos nuestros propios volantines. Con mi papá compramos las varillitas. Y tengo recuerdos de comprando volantines y cometas con varios carretes ahí. No se veía. Sí, yo también. Es bonito eso. ¿Con hilo curado o no? También tuve hilo curado. Ah, sí. También tuve hilo Eso curado no se puede decir. Para hacer comisiones, cortar Eso- a los otros. Eso no se puede decir. No, pero es peligroso esa cuestión. Pero Es los volantines peligroso. espectacular. Es muy bonito. Y también cuando chico me llevaban yo, bueno, nací en Talca y la primera infancia la pasé en Talca, me llevaban al Cerro La Virgen ahí en Talca, los 18, y uno hacía los volantines. Sí, po. Y había todo un arte que probablemente se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones, pero uno fabricaba sus propios volantines y los fabricaba, digamos, con ciertas características tal de que volaran mejor, que tuvieran Sí, po. ciertos atributos aerodinámicos. Así es. No, entretenido. No, si las tradiciones populares chilenas son muy bonitas, simples y son familiares al final. Yo encuentro que eso es lo bonito que tiene. Sí, el 18 tiene esa cosa que finalmente es un momento donde baja la espuma, ¿no? En términos, no sé, laborales, de la contingencia noticiosa, de todo. Y la gente se conecta consigo, con su familia, con su entorno y se dedica básicamente a disfrutar la vida, ¿no? El compartir la chilenidad, nuestras tradiciones patrias, que tienen un valor bien, bien profundo, ¿no? Porque hay una cosa, un cierto intangible que forma parte del valor, digamos, de la convivencia, de la comunidad social, por decirlo de alguna manera, y que es difícil de cuantificar, pero efectivamente es lo que nos une, ¿no? Y uno ve fuera de Chile que se juntan las comunidades de chilenos y comparten todos con sus poleras rojas, la empanada, qué sé yo, tratan de hacer todo su navegado como les resulte, digamos, en el extranjero. Acá también las familias se juntan, van al Parque O'Higgins, van a las fondas, en todas las regiones de Chile, el rodeo desde el norte hasta el sur. Bueno, el 18, alguna vez un amigo me hacía esta reflexión y tenía toda la razón. Es como nuestro carnaval. Todos los países tienen algún tipo de carnaval. El más famoso es el de Río de Janeiro, ¿no? Y el carnaval tiene una cosa histórica, de tradiciones, pero tiene una cosa intangible, como tú dices, a veces mística incluso, y que tiene la particularidad que son espacios un poco como en el estadio, donde todas las personas, independientemente de sus profesiones, su edad, su nivel socioeconómico, se encuentran y se juntan, y son todos más o menos igual. En las fondas pasa eso, ¿no? Y eso es extraordinario y no tiene por qué pasar durante las 24 horas o los 7 días de la semana, porque eso es un imposible. Pero hay espacios en la vida que es importante que esa unión ocurra y que nos sintamos todos parte del mismo país, con ese orgullo que uno ve cuando en las eliminatorias de los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Todos están con la roja. Ahora en el Mundial de Rugby, extraordinario, uno ve cantar a los chilenos en el estadio de Toulouse, en el último, o sea, en el partido de la semana pasada y en el de este contra Samoa. Contra Samoa. Y pucha, se ponen los pelos de punta, es bonito. Y de hecho, los europeos miran y estos de dónde salieron, porque la fuerza con que se entona el himno es espectacular y todos de rojo. O sea, no, hay algo bonito que hay que rescatar, valorar y siempre cuidar, creo yo. A propósito de que a veces se cuestiona mucho, yo creo que no hay que cuestionarlo, hay que valorarlo. Ahí está nuestra identidad y lo que es una cosa importante que nos une. Hemos divagado un poco, pero una licencia 18era. Una última divagación. Yo, como de los recuerdos bonitos que tengo como ministro de Estado, ¿no? Me tocó participar 2 veces de las actividades oficiales de Fiestas Patrias. El Te Deum. Yo fui al Te Deum una vez. El Te Deum ecuménico, también la gala que se hace en el Teatro Municipal, la parada el día 19, la foto oficial en La Moneda. Y fíjate que esa ritualidad, que obviamente cuando uno la mira afuera, como que la mira con distancia, con indiferencia o derechamente con lata, ¿no? Yo reconozco que cuando me tocó vivirla en primera persona la encontré muy emocionante. Muy emocionante porque te conecta con aquellos ritos más tradicionales, más centenarios de nuestra historia. Y la ritualidad es algo bien importante en la vida de las personas, porque la ritualidad al final es lo que hasta cierto punto nos va dando sentido, más allá de cuáles sean los ritos específicos, pero estos ritos de la chilenidad son ritos que
o conectan a todo o a buena parte de los chilenos. Sabemos que no todo el mundo, digamos, y lo vimos a propósito del primer proceso constituyente, se conecta necesariamente con estos ritos, pero la mayor parte sí se conecta, sí los disfruta, sí los transmite a sus hijos y es la cohesión, ¿no? Es como si fuese esto un átomo, digamos, es la unión atómica o molecular que le da cohesión, digamos, a las partículas individuales que componen el todo, el conjunto, que es la nación finalmente. Y eso es lo bonito de Fiestas Patrias, ¿no? Que nos recuerda que somos más que una suma de individuos, más que un pueblo, somos una nación. Absolutamente, pues yo creo que yendo más largo, los ritos en todo orden de cosas hay que cuidarlos. ¿Ah? Por supuesto siempre están sujetos a escrutinio, a mejora, a crítica, pero hay que cuidarlos, no hay que banalizarlo, porque las formas importan muchísimo. No es indiferente cómo uno se viste para una ocasión especial. Uno no va vestido como si estuviera levantándose un día domingo en short. Claro. Hay momentos que son solemnes, donde uno busca su mejor gala, se pone su mejor ropa. Los ritos que tienen que ver con las prácticas religiosas para quienes son creyentes, ¿no? O sea, la Navidad es un rito, el matrimonio de un ser querido. Incluso para los no creyentes, y para los no creyentes, la práctica, la ritualidad tiene un valor. Yo no soy creyente y soy muy defensor de los ritos. O sea, para mí un matrimonio es un momento tan importante para una familia. Yo cuando se casa alguno de mis hijos va a ser una cosa máxima. Y tú quieres que ese momento sea especial y la especialidad se da en el fondo y también en las formas. Entonces los ritos siempre hay que cuidarlos y a veces se ningunean, se ponen en segundo plano, algunos los desafían de manera muy individualista, sin entender que detrás de ese rito hay muchas personas que comulgan con ese rito y hay una identidad detrás y yo creo que hay que cuidarlo. Mira, hace poco, lo conversamos acá, falleció un querido amigo nuestro, Gabriel Berchelli, que fue parte de esta radio. Gran amigo, sí. Súbitamente, y no hubo un funeral propiamente tal, y ambos dos lo comentamos, nos sentíamos como desafectados de poder ir a despedir a nuestro amigo. Bueno, pero por suerte eso era transitorio porque la familia hizo una ceremonia muy linda en el lugar que Gabriel más quería, donde juntó a todas las personas que quisieron ir a despedirlo y que pudieron ir a despedirlo fuera de Santiago. Y eso a uno lo llena, porque uno le dijo adiós a su amigo. La vida no es la misma si se murió y no pasó nada y la vida sigue su curso. Uno tiene que despedir, y para eso los ritos, despedir o recibir cuando alguien nace, y para eso los ritos son súper fundamentales, creo yo. Así que cuidarlo. Tú sabes que incluso desde la perspectiva liberal, estamos en la hora liberal, la ritualidad y la celebración de esa ritualidad tiene importancia, ¿no? Porque un amigo que era muy liberal siempre me decía: la única fiesta que un liberal debiese celebrar, que era muy liberal, sí, su posición, es el cumpleaños, porque el cumpleaños es el reconocimiento del valor de la autonomía, de la particularidad, de la individualidad de cada persona, ¿no? Y como el pensamiento liberal básicamente reconoce a cada persona como un individuo muy valioso, único, irrepetible. Yo decía, bueno, el cumpleaños es la única celebración que un liberal debiese celebrar. Yo, por supuesto, lo encuentro un poco extremo, pero sí tiene un punto que si uno lo extrapola a estas fiestas patrias también, uno podría seguir la misma racionalidad, ¿no? Al final las fiestas patrias es el reconocimiento de la particularidad de la nación chilena. Obvio. Que somos un país único, que tiene su propio sello, su propia identidad, irrepetible, y que tiene un valor en este concepto de la nación, ¿no? De la nación chilena, que además es una tradición ya más que centenaria. No, y por eso hay que celebrar. Hay que celebrarla, y hay un mal entendimiento a propósito de lo que tú dices, de que el liberal, el auténtico liberal, debería ser así como un ente desconectado de la sociedad, un lobo estepario. Qué contradicción más flagrante, si desde ya el liberalismo es una doctrina política, ¿no? Y la política se interesa por la polis y por la comunidad, por lo tanto uno está inserto en un entorno que quiere cambiar, que quiere influenciar, que quiere ser lo mejor, y ahí, bueno, hay una disputa de ideas, bienvenida, pero uno no se entiende desconectado de la sociedad en la que vive. Por algo estamos acá, por algo hacemos este programa de radio, por algo fuimos ministros. Todos queremos aportar algo a la sociedad, no somos personas aisladas que velan simplemente por cada uno escindido del resto, ¿no? Bueno, entonces la hora liberal lee
aconseja y recomienda con mucho entusiasmo a todos que nos escuchan o que nos ven que celebren estas fiestas patrias, sean responsables, sean prudentes, pero celébrenlas, disfruten, brinden por Chile, brinden por nuestro cumpleaños como país, como nación. Y a la vuelta de la pausa vamos a estar ya tocando temas más contingentes. École. Volvemos después de la pausa. Agricultura TV. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy En blanco. déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico del fútbol, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudia eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró o no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandro en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Estamos de regreso en la hora liberal por Radio Agricultura, Agricultura TV, junto a Ignacio Briones, esta semana sin invitado. Eso debía ser yo, sin invitado. Porque es 18era, pues muy difícil. 18era, no había nadie que seguir. Nosotros somos los patriotas que seguimos aquí en la radio haciendo patria. Y además queríamos conversar un poco sobre lo que pasó, ¿no? Yo sé que el tema saturó y fue quizás demasiado, ¿no? Fue demasiado intenso, demasiado polarizado. Pero el contraste que se produce entre fiestas patrias, ¿no? El 18 de septiembre y lo que vivimos la semana previa con este aniversario número 50 del golpe del 11 de septiembre de 1973 es un contraste increíble, ¿no? El mismo país en una frecuencia, en un tono completamente distinto. No sé, ¿qué sensación te dejó a ti, Ignacio, lo que pasó? ¿Qué sabor de boca? Un sabor de boca amargo, fíjate. Por lo que decíamos al principio, porque uno espera que estas conmemoraciones, estos aniversarios, 50 años, que es simbólico, fuera una oportunidad para ir más allá, para avanzar en reconciliación, en unirse, a propósito de lo que hablábamos recién respecto a las fiestas patrias. Y al menos en la élite política esto no pasó. Yo quizás hago la distinción entre lo que uno ve entre el mundo político y
lo que se dice, los dime directes, tratar de sacar ventajas cada uno por su lado de lo que ocurre. Y la ciudadanía, donde yo creo que la ciudadanía, primero este es un tema que lo tiene completamente saturado, o sea, ver todos los años esta pelea, no ser capaz de dar vuelta a la página, no poder mirar a futuro, no decir estos son nuestros mínimos comunes ordenadores y podemos tener visiones distintas, naturalmente, sobre una serie de cosas, pero echémosle para adelante. Yo creo que es frustrante que 50 años después, yo tengo 50 años, sigamos lo mismo. ¿Sí? O sea, es realmente increíble y agotador. Porque es un momento en que esa élite se polariza, como que nos ponemos en pausa, como que se vuelve al discurso los buenos y los malos, las superioridades morales. ¿No te quedaste con una... O sea, agotador, francamente. ¿No te quedaste con una idea de que esta conmemoración fue ni siquiera juego de suma cero, fue juego de suma negativa para todas las partes, ¿no? O sea, como en vez de, como dice el economista Pareto óptimo, que todos están, al menos, todos están igual y al menos algunos están mejor, sí. Aquí todos están igual o peor. Tanto el gobierno, que no pudo lograr su propósito, ¿no? De transformar esto en una cuestión reivindicatoria de este proyecto, del proyecto de la Unidad Popular, ¿no? Que era como el objetivo original. Quizá original después de que el Partido Comunista le marcó la pauta, la guía, ¿no? Porque hasta antes de eso, de hecho, el presidente Gabriel Boric llamaba a revisar la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, con una mirada un poquito más alejada del mito y un poco más reflexiva. Y eso, bueno, el Partido Comunista obviamente no lo aceptó. No solo no lo aceptó, exigió la cabeza de Patricio Fernández y a partir de ese momento, hasta cierto punto, da la idea de que todo se fue a la punta del cerro y comenzó ya un debate, un diálogo de sordo, una agenda mucho más polarizada, un ánimo mucho menos unitario y una intención de fijar la vista mucho más en el pasado, en lo que pasó en el 73, que en el futuro, que es finalmente lo que nos tiene que unir. Y por otra parte, desde el mundo de la oposición, de la derecha y la centroderecha, yo creo que también me cuesta pensar que se haya estado a la altura del desafío, ¿no? De tener una postura más solvente frente a lo que significó el quiebre de la democracia, el golpe, la violación a los derechos humanos. De hecho, el 2013, cuando se cumplió los 40 años, yo creo que quizá una de las cosas más valiosas fue difícil, fue súper cuestionado del mundo de Chile Vamos, la alianza en ese entonces, pero creo que el presidente Piñera logró marcar la pauta y dar con un tono correcto de reconocer de que bajo ninguna circunstancia los derechos humanos pueden ser vulnerados, digamos, y no hay ningún pretexto que justifique una vulneración, en particular cuando esta es, digamos, o forma parte de una política estatal, que obviamente es muchísimo más grave. Y ahí fue cuando habló de los cómplices pasivos, fijó una línea y fijó un discurso político no solo coherente con ciertos valores básicos de la democracia, sino mucho más solvente con el discurso previo hasta ese momento, donde o se miraba al techo, o se justificaba, o se contextualizaba, ¿no? Entonces, por lo menos yo me quedo con la impresión de que, salvo excepciones y casos muy puntuales, el mismo presidente Piñera, que yo creo que sí cumplió un buen papel, con una mirada mucho más de Estado y mucho más republicana, yo diría que el gobierno perdió mucho, o bajo ningún punto de vista ganó, fue a hablarle a su base dura, al 28%. Se hizo una fiesta para sí mismo, ¿no? Y no una fiesta, digamos, una conmemoración para Chile, que era yo creo que la oportunidad que había en esta instancia, sobre todo proyectarse el futuro, y por otra parte, la oposición que anduvo a rato dando palos de ciego, o que en definitiva estuvo, yo creo que en algunos casos, francamente, retrocediendo en algunas posturas que uno pensaba que estaban mucho más asumidas, en particular con el compromiso con los derechos humanos y la no justificación, digamos, de las violaciones de los derechos fundamentales bajo ninguna circunstancia. No, yo concuerdo, esa es la sensación amarga. Como que acá nadie ganó, pero sobre todo perdió Chile, porque esta era una oportunidad para dar un paso adelante, ¿no? Y cuando el debate está tan capturado y es natural de alguna manera, ¿no? Por lo que acontece dentro de la élite política, partiendo por el Ejecutivo, que tiene la principal responsabilidad, el gobierno y la oposición,
bueno, hay una sensación de oportunidad perdida. O sea, uno ve la declaración que hizo Chile Vamos, muy buena, muy correcta. La declaración que hizo el gobierno, muy buena, muy correcta. Y yo me pongo en los pies del ciudadano común y corriente y dicen, bueno, si las dos son tan buenas y se parecen tanto, ¿por qué no hay una sola? Y hay muchas razones detrás que pueden explicar. El dime y direte, una agenda que no fue bien gestionada por el gobierno, digámoslo, farrió la oportunidad. Sí, aquí hubo pura improvisación, o sea, anuncian esto desde España, mientras premian al juez Garzón, sale Patricio Fernández por la presión de la izquierda dura. O sea, si alguna vez hubo algún diseño para que esto fuera con una mirada de futuro, en base a ciertos mínimos, en un tono adecuado, bueno, eso no ocurrió. Yo diría que la razón por lo que eso no ocurrió creo que es doble, y creo que es bueno por lo menos sincerarla. Yo creo que la primera es que todavía estamos con la resaca del 18 de octubre, del estallido social, y eso evidentemente debilitó los ánimos democráticos, y eso hay que reconocerlo, porque por una parte para el 18 de octubre, para el estallido, se apreció o apareció una izquierda que mostró un compromiso democrático muy débil, claro. Que quiso derribar al gobierno, que apañó a las primeras líneas y que no condenó la violencia, que hasta la homenajeó y coqueteó con ella, que en el fondo mostró su peor cara, una involución muy grande respecto al proceso de reflexión que se hizo precisamente después del golpe del 63. Y obviamente eso provocó una reacción al frente, porque si yo veo que mi adversario político no juega con las reglas del juego en forma estricta, no respeta al árbitro, no respeta la cancha, mete 13 jugadores a la cancha, me agarra patadas, celebra los goles cuando aún no pasa la línea de gol. Bueno, entonces, obviamente, y no está bien esto, pero hay una tentación de que el otro equipo también empiece a forzar o torcer las reglas del fair play. Y esto alguien lo tiene que parar. Y tiene que pensar en Chile, pensar en las próximas generaciones, porque si no, esto solo sigue emporcando el ambiente. Entonces, estas consecuencias del 18 de octubre, el octubrismo, todavía están presentes y todavía golpean los ánimos democráticos. Y me parece que el gobierno era quien, y el presidente en particular, sobre todo por el rol que cumplió en el estallido, era quien tenía la principal responsabilidad y la mayor oportunidad de poder hacer un giro, ¿no? Y lo que uno ve es que, en general, salvo cosas puntuales y que son poco creíbles, no hay reconocimiento, no hay reflexiones, no hay aprendizaje. Y segundo, como segundo punto tremendamente relevante, es que finalmente lo que yo creo que también pasa es que se imponen los espíritus de trinchera y los liderazgos se someten a esos espíritus de trinchera. Y es una cuestión un poquito más estructural del sistema político en los últimos 10-15 años. Y que obviamente el 18 de octubre se exacerbó, pero están los principales liderazgos preocupados de la barra brava, de Twitter, de las tendencias, de cómo los algoritmos y la inteligencia artificial, digamos, me va a rebotar producto de que yo digo A o yo digo B, y mientras más estridencia, más rebote generan las tendencias de las redes sociales y por lo tanto el rédito político de corto plazo es mayor. Pero el daño que se le causa a Chile es inconmensurable, y lo que uno ve es que finalmente la gente al final mira toda esta discusión y sabe que más la política no vale la pena. Pero fíjate que importante hubiera sido, para darte el punto, encontrarse en lo siguiente, que no solo no son dos cosas incompatibles, sino que son completamente alineadas. Uno, un nunca más respecto a ciertos principios básicos, ciertos mínimos comunes. Nunca más una dictadura, nunca más poner en riesgo la democracia, defender siempre los derechos humanos y condenar las atrocidades que se cometieron. Eso deberán ser mínimos. Evitar siempre un golpe de Estado. Y por el otro lado, uno esperaría de la izquierda que hasta ayer intentó que el gobierno democráticamente electo no siguiera, con 2 acusaciones constitucionales al presidente Piñera, una declaración de inhabilidad mental, no sé cuál era el término, y que además fue incapacidad para ejercer incapacidad, fija, y que avaló pasiva o explícitamente la violencia. Bueno, también debería haber un reconocimiento de que eso no es diferente con la democracia. Y si estamos hoy día haciendo un compromiso por la democracia, para que sea creíble, bueno, todos tenemos que reconocer en qué nos hemos equivocado, porque si no, no es creíble, Carla Sonia. Esa oportunidad se perdió, ¿ya? Se perdió absolutamente, y por lo tanto deja en suspenso cuál es el real compromiso de estas declaraciones. Mucha gente se pregunta eso. Ahora, ¿es valioso que estén ahí escritas? Sí, pero bueno, hay que hacer las carnes, ¿te fijas? Creo que además pasó lo que tú señalas, que esto en lugar de
de tener una visión de Estado, de pensar en el país por los próximos 20 años y cómo vamos avanzando en una etapa de reconciliación, cada cual le habló su barra brava. El presidente le abrió su barra brava a su núcleo duro. Y eso es oportunismo electoral para una cuestión que se supone que es mayor, que está más arriba. Y a mí esa dicotomía me choca mucho. Y lo tercero que creo que pasó, y me parece positivo de hecho que haya pasado, y nosotros lo hablamos con Alfredo Sepúlveda la semana pasada, es que por primera vez se puso en cuestionamiento este mito del gobierno de la UP como si hubiera sido algo maravilloso en circunstancias que fue un desastre y una irresponsabilidad completa. ¿Justifica esto el golpe? Yo creo que no. ¿Justifica esto una dictadura? Para nada. Pero eso no implica buscar las causas de dónde estuvo el quiebre, la división, en un gobierno completamente voluntarista, que fue minando la institucionalidad, que en muchos aspectos minó la democracia liberal, que es lo que hoy día supuestamente en los sendos textos nos comprometemos a defender. Y esa crítica entonces parece que no está en algunos líderes, particularmente en la visión más endiosada, idealista, que hacen desde el gobierno, partiendo por el propio presidente de Allende, cuando dice Allende mostró que soñar y la justicia social era posible y que tenemos que seguir en este camino, idealizando algo que fue un desastre, que si algo produjo fue pobreza, hiperinflación, un desastre completo. ¿Cómo uno puede adular y alabar aquello? ¿Implica eso decir que un gobierno democrático, nos gusta o no, con todo lo desastroso que fue, tenía que ser derrocado con un bombardeo en la moneda? Yo creo que no. ¿Ya? Pero el libro de Daniel Mansuy y el debate que se suscitó, yo creo que puso también en cuestión esa imagen prístina que desde la izquierda tenían de Salvador Allende y su gobierno idealizada, y les dolió mucho. Y por eso que la contrarreacción fue defender a fuego su obra, como si esa obra fuera algo maravilloso y de lo cual sentirse orgulloso. Yo creo que fue un desastre para Chile. Oye, y yo creo que no era tan difícil, o puesto de otra manera, yo me pregunto, ¿es tan difícil para la izquierda, para la centroizquierda chilena en particular, porque en general de la izquierda tengo menos expectativa, pero para la centroizquierda chilena, decir, mire, ¿sabe qué más? Si en el futuro, o cuando en el futuro son gobierno hoy día, entonces puesto de otra manera, nos comprometemos a nunca más gobernar torciendo las leyes en base a tinterilladas legales, ser responsable en el manejo de las finanzas públicas, nunca más promover discursos partisanos que generan odiosidad entre los chilenos y bajo ningún punto de vista coquetear con la violencia. ¿Era tan difícil decir eso? No, pues yo creo es tan difícil decir eso, porque decir, mira, el pasado ya no lo vamos a cambiar. Entonces, evaluarlo tiene sentido desde el punto de vista de la reflexión político-histórica, pero lo relevante es en qué nos comprometemos hacia adelante. Entonces, las dos declaraciones que salieron tanto del gobierno como de la oposición más o menos recogían ese punto, sí. Pero al final lo que uno ve es que como que se firman a regañadientes, medio forzados, y parece más bien ser una iniciativa, en el caso del gobierno particular, del presidente Boric, para poder tener, digamos, esta cuestión unitaria que no hizo ningún esfuerzo sincero para generar las condiciones para que ello se produjera, y en el caso de Chile una respuesta para no quedar offside. Entonces, al final el problema, creo yo, tiene que ver mucho más con liderazgos que piensen, como tú lo dijiste hace algún par de programas, en la próxima generación más que en la próxima elección. Y desde el punto de vista también de la oposición, es tan difícil decir, mire, ¿sabe qué más? Si la democracia vuelve a estar en riesgo en el futuro, bajo ningún punto de vista nosotros vamos a justificar o defender un golpe de Estado y mucho menos una dictadura, porque los golpes son inseparables de las violaciones de los derechos humanos y la pérdida de democracia en sí ya es una vulneración de derechos fundamentales. ¿Es tan difícil comprometerse en eso hacia el futuro? No, y al mismo tiempo la izquierda tiene que comprometerse a que los fenómenos tienen causa, lo que no los hace inevitables, pero tienen causa. Y hay que hacer lo imposible por evitar que esas causas escalen hasta el punto que algunos las estimen irreversibles. Entonces, cuando tú te saltas la legalidad, cuando violas la Constitución, cuando coqueteas con la violencia, vas tapizando el camino para que esa mecha prenda en algunos. Y por lo tanto, el esfuerzo de contener y defender la democracia se hace más difícil. Y eso es un dato de la causa, ¿no? No estoy diciendo que eso es lo que haya que validar o hacer, pero evidentemente se hace más difícil. Entonces acá la responsabilidad de todo
y sin un ánimo ni de cerca de empatar, porque yo creo que son cuestiones bien distintas, como tú planteaste, la deferencia democrática de cierta izquierda, que se llena la boca de democracia. La deferencia democrática que hubo durante el estallido en el gobierno del presidente Piñera me parece una vergüenza. Francamente, una vergüenza. Entonces, eso requiere mea culpa, requiere decir, ¿sabe qué? La embarré, me equivoqué, porque el perdón es condición necesaria para la credibilidad de lo que hoy día tú estás refrendando y decir que va a defender a futuro. No, y un último punto antes de ir a la pausa. O sea, en el fondo, esta falta de sinceridad en el ánimo de la conmemoración de los 50 años, a mi juicio, quedó reflejado cuando en el mismo acto, en La Moneda, el presidente Boric hace una referencia al presidente Piñera y se escucha una gran pifiadera por parte de la asistencia. Y no los calla, no dice no. No dijo nada, se quedó callado. O sea, por una parte, los asistentes que pifian, pésimo. O sea, era obviamente una trampa mortal ir a sumarse ahí. ¿Qué es lo que hubiera hecho Lago? ¿O qué es lo que hubiera hecho hizo Patricio Elwin? ¿O qué es lo que hubiera hecho Elwin? Que lo hizo Elwin el 12 de marzo. O lo que hubiera hecho Macron. Elwin. Pero Elwin es el mejor ejemplo. Sí. Los para secos. Macron en su primera elección, cuando le ganó a Le Pen, y habló en su discurso de Le Pen y todo su público, su barra, la pifia, dice no. A partir de ahora yo soy presidente de todos los franceses. Por supuesto. Entonces esa es la grandeza. Y esa es la diferencia entre un presidente y un estadista. Sí, pues. Que el presidente Boric, cuando pasó esto, primero más la concurrencia que pifia, y el presidente Boric no dice nada. Era la barra brava. Se sometió a la barra brava. Y el presidente Elwin, un estadista, el 12 de marzo del 90, cuando va al Estadio Nacional con 50, 60.000 personas, y menciona que él es presidente de todos los chilenos civiles y militares, se lleva una pifia gigantesca, y él interrumpe las 50.000 personas y dice, sí, señores. Los paran secos, sí. Chilenos, todos los chilenos civiles y militares, porque todos somos un solo pueblo. Y esa es la diferencia entre un presidente y un estadista, que son finalmente los que pasan a la historia. Y aquí perdimos la oportunidad lo que faltó. De hacer historia y pasar a la historia de la historia buena. Vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Takatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. Listos para comenzar esta tertulia futbolística y siempre con algo más. Yo una vez me alojé en ese hotel también, una cobertura de la U. Alojé. Ah, ya, porque la pauta de hoy en blanco. Déjense de hacer tiro al fútbol en la Conmebol. Otro jugador histórico del fútbol, Christian Jacknam. ¿No pensaste estudiar acuicultura? Tengo un amigo que estudió eso. ¿En serio? No, bueno, en su momento era una carrera con mucho futuro. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo de Macera gol, se estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandri en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Ya, estamos de regreso. Ignacio Briones en la hora liberal por Radio Agricultura, Agricultura TV. Pasó el 11 de septiembre. Entonces, ahora que queda todo el resto del año, ¿cómo seguimos, no? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es la agenda? Si uno mira, está bien entretenido el fin de año, porque van a pasar entretenido, entre comillas, digamos. Entretenido, entre comillas. Movido, digamos. Movido, sí, porque vienen hartas cosas que son importantes de todo tipo, ¿no? Sigue el Mundial de Rugby, está jugando Chile, comenzaron las clasificatorias o eliminatorias. Ojalá que sean clasificatorias y no eliminatorias y que nuestra selección vaya al Mundial. Lo bueno es que ahora hay como 6,5 cupos entre 10, así que es un poco menos difícil. Vienen los Panamericanos también. Vienen los Panamericanos, queda poco ya. Fíjate que es como una prolongación de fiestas patrias, ¿no? Va a ser una fiesta nacional y una cosa muy bonita, que ojalá salga todo bien, que la delegación chilena le vaya espectacular. Este es un tema, además, es un hito, país, que por primera vez tengamos los Panamericanos. ¿Primera vez? No, habíamos tenido, pero años atrás, no sé. No, parece que es primera vez. ¿Sí? Hemos tenido sudamericanos de sur, mundiales de fútbol, mundiales juveniles de fútbol, pero Panamericano es primera vez. Es un tremendo hito. Estos son después de los Juegos Olímpicos, la cita atlética con mayor competencia y deportista que hay. Y por lo tanto va a ser algo tremendo, ¿no? Además que después de la desilusión de lo que fue la PEC y la COP, que hubo que suspenderla después del 18 de octubre, el estallido por todo lo que ocurrió, ¿no? Es una tremenda oportunidad. Pero además siguen pasando un montón de cosas en el plano político, sobre todo. Tenemos la discusión de la reforma de pensiones, que sigue abierta, con pocos visos de avanzar. Sigue la discusión de la reforma tributaria, que yo creo que esa ya nadie la entiende y habría que hacer un programa completo para poder explicarla, en qué está, porque como que ya fue separada en tantas partes y en tantas estrategias que se entiende muy poco. Está la discusión del proceso constituyente, que tiene que terminar de votarse en el Pleno el 30 de septiembre y posteriormente aquellas enmiendas que no se hayan aprobado o aquellos temas que hayan quedado pendientes se tienen que resolver en una instancia mixta entre los expertos y los consejeros electos, ¿no? Para estar ya pasando al cierre del texto y el plebiscito a fin de año. Y bueno, todos estos temas de pensiones, temas tributarios, estos hitos internacionales y el tema constituyente, es como va a quedar agotado de todo lo que vamos a tener que pasar, digamos, y que además esperemos que pase bien, porque estas cosas pasan una vez y en particular el tema constituyente, ¿no? La nueva constitución, si no pasa ahora bien, si no termina bien, probablemente pasó la vieja y eso puede ser costoso. O sea, lo hemos hablado muchas veces en este programa, pero de todos estos temas amplios que tú mencionaste, algunos lúdicos como los deportivos, lejos a mi juicio, el más importante es el más fome de todo, que es la nueva constitución. A veces le perdemos la pista y perdemos la dimensión de lo que está en juego. Pero a propósito de miradas largas y de miradas de Estado, de que haya estadistas más que políticos, yo diría que se nos olvida que Chile está en medio de una crisis. No hemos salido de esa crisis. Una crisis política evidente. Esta propia división que hablábamos del 11 de alguna manera manifiesta aquello. Sí, la violencia que apareció nuevamente. Entonces, no es como que la cosa se haya arreglado y todo vuelve a ser... No, estamos en medio de una crisis. Estamos en un libro de historia que se puede cerrar bien, tenemos una oportunidad, o dejar abierto. Y esa dejar abierto es incertidumbre. La nueva constitución, por mucho que a algunos les resulte distante, es la llave, yo no me canso de decirlo como economista, es la llave del desarrollo de Chile. Cerrar bien y cerrar de una vez por todas este proceso es clave porque uno implica cerrar la incertidumbre. Dejar abierto este proceso se llama incertidumbre. Aquellos que dicen, no, que nos quedamos con la actual, sí, está muy bien. Independiente de lo que uno crea de la actual, que yo creo que tiene varias cosas buenas, pero tiene varias cosas que le faltan, no es sostenible. El tema constitucional va a seguir ahí y eso es incertidumbre pura, malo para los negocios, malo para las inversiones, malo para el desarrollo,
malo para todo. Número 2, lo hemos hablado acá, el gran problema que tiene Chile hoy día es este sistema político polarizado, bloqueado, incapaz de avanzar ni una sola reforma estructural, ni económica, ni social. No lo hemos hecho en 10 años y no va a ocurrir con las mismas reglas. Es ingenuo pensar que con las mismas reglas vamos a hacer cosas distintas. Y yo quiero decirlo con mucha responsabilidad. El crecimiento no basta decirlo para que ocurra. Eso se llama voluntarismo, y si hay algo que hemos aprendido de este gobierno es que el voluntarismo no basta en política. No basta decir las cosas para que ocurran. Para que ocurran, uno tiene que plasmarlas en reformas, en políticas públicas, en reglas, o si ustedes prefieren, en incentivos. No hay crecimiento sin incentivos a invertir, sin incentivos a innovar, sin incentivos a la productividad. Y eso supone reformas. Y las reformas suponen acuerdos políticos. No hay otra en democracia. Esos son los acuerdos que hoy día no están pasando. Entonces, si queremos volver a desarrollarnos, llevamos 10 años estancados, necesitamos cambiar las reglas de cómo se toman esos acuerdos, porque hoy día no se están tomando. Necesitamos también un Estado a la altura. Hoy día un Estado completamente capturado, con una camisa de fuerza que se llama estatuto administrativo, y ninguna de estas dos cosas se van a cambiar en la discusión política, porque las personas o los parlamentarios son jueces y parte en sus reglas políticas. No, claro, nadie va a poner reglas que los perjudiquen. Exacto, y ningún gobierno se atreve a cambiar el estatuto administrativo porque se implica comprarse una huelga. Entonces lo tiene que hacer un tercero, y la oportunidad es la nueva constitución. Yo espero quienes tienen la responsabilidad de conducir ese proceso, particularmente quienes tienen mayoría, el Partido Republicano, tengan esa grandeza de ver lo que se juega acá. Si no cerramos bien esto, nos vamos a quedar atascados, no vamos a desarrollarnos, ¿ya? Si cerramos bien, en cambio, tenemos una buena chance de hacerlo, y eso implica salir de la corta, salir de pensar cómo voy yo en la próxima elección, cómo afecta a mi barra brava, cómo me afecta la elección del próximo alcalde, a pensar grande, a pensar en la próxima generación. No hay cobardía en la grandeza, por el contrario, hay fortaleza, hay valentía, porque es algo mucho más difícil que sencillamente hablarle a la barra brava. Salir de la trinchera y pensar en grande en Chile es valiente, es noble y es necesario. Eso es un estadista. Oye, Ignacio, pero obviamente no puedo estar más de acuerdo, pero si eso suena tan bien, ¿cuál es tu hipótesis? ¿O por qué crees tú que ha costado tanto hasta ahora, ¿no? Porque lo que uno ve es que este es un Titanic que avanza hacia el iceberg. Sí. Cada semana que pasa hay menos ganas en la ciudadanía de aprobar este texto, aunque todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente. Pero se cae menos ánimo, más desinterés. Y lo que uno ve es que los pilotos del barco van conduciendo derecho hacia el iceberg, ¿no? Y que si esto no cambia, si no gira el timón, el piloto del barco, y todos sabemos quién es el piloto del barco, va a chocar con el iceberg y se va a hundir. Y lo que está... Probablemente algunos piensen que fracasa este proceso, quizás no es tan malo, ¿no? Va a seguir habiendo una constitución. Chile tiene hoy día actualmente un buen texto constitucional. Que nadie respeta, ¿sí? Que nadie respeta, pero es un texto razonable, que como dijo el expresidente Lago... Que lo puedes cambiar por 4/7 además. Que se puede dejar de ser una constitución. Claro. Entonces, la pregunta es, dado que es tan obvio, y todo el mundo, este es como un juego de las máscaras, todo el mundo dice que hay que cerrar bien este proceso, que hay que sacarlo adelante. Se lo escuchamos hace poco al mismo José Antonio Kast, el gobierno también lo ha dicho, todos los sectores políticos lo plantean, pero el Titanic sigue avanzando hacia el iceberg, y evidentemente, si esto fracasa, si chocamos con el iceberg, y fracasa este proceso y no hay un acuerdo razonable y se rechaza el texto en el plebiscito de salida, no va a haber un tercer proceso, evidentemente. Evidentemente no va a haber un tercer proceso, no está el ánimo, no está la energía, no están las ganas, no está el momento constituyente, como se dice. Entonces, si esto es tan así, ¿cuál es tu teoría o cuál es tu hipótesis de por qué nadie hace nada? Yo, es simplista lo que voy a decir, pero la naturaleza humana es la naturaleza humana. Y está sometida a tentaciones cortoplacistas permanentemente. Y cuando tú tienes el poder mayoritario en una convención, lo ejerces, no lo regalas. Lo hizo la lista del pueblo, se comportó como se comportó. Y el Partido Republicano, que tiene la gran mayoría en la convención, está sujeto a la misma tentación, que es muy natural. Es súper fácil de afuera decir, ya, pues hagan la cuestión bien, busquen el acuerdo. Porque cuando tú estás ahí no quieres entregar ese poder, porque además tienes a tu barra brava que te está soplando la nuca permanentemente por redes. Pero entonces, ¿cuál es la única manera de salir, de romper eso? El temor es pagar el costo electoral si es que tú llegas a acuerdo. Exactamente. Y que eso te pase la cuenta en la próxima elección. Así de simple. Pero eso es lo que rige toda la política. Ese es el drama que tenemos. Están todos hace mucho rato con calculadora. ¿Qué fueron los retiros si no fue una calculadora en mano? ¿Ya? Y si fuera por popularidad para que el texto se apruebe, entonces pongamos los retiros en la Constitución, po.
La política más nefasta pero más popular de los últimos años. Pero ¿en qué minuto los políticos dejaron de liderar? Si los políticos tienen que liderar. Y la única manera de salir de este mal equilibrio, este dilema del prisionero, es que haya alguien que ejerza un verdadero liderazgo. Por eso yo creo que la única solución es que aparezca el estadista, aparezca un estadista. Que ¿saben qué? El Titanic va a chocar. Me di cuenta de eso. Me da lo mismo perder en la pasada, pero yo quiero mirar a Chile. Ese gesto creíble hace que la otra parte también se mueva. Sin ese primer movimiento, ese primer pie de cueca, por así decirlo, es imposible que podamos bailar. Oye, además no solo el estadista, sino también el gobernante pragmático. Si tú lo piensas, si es que no se resuelve bien el tema constitucional, primero le deja una bandera de lucha a la izquierda que es muy atractiva, ¿no? O sea, el PC se frota las manos que esto que feliz. El que va a estar más contento con que fracase este proceso constituyente es el Partido Comunista y todo el octubrismo de Chile. Así es. Que hoy día está agazapado, medio escondido, medio fondeado, pero está ahí, a la guaite, y va a reaparecer cuando tenga mejores condiciones, ¿no? Porque si fracasa este proceso constituyente, van a poder, en la próxima revuelta, como le dicen, en el próximo estallido, y ni siquiera en el Congreso por normas más laxas, acuérdense que el quórum de reforma constitucional hoy día es 4/7, por lo tanto una mayoría transitoria tiene muchas más facilidades de cambiar la constitución a su arbitrio, bueno, hacer el asalto constitucional a su pinta, ¿no? Y no tener un pacto, un acuerdo por los próximos 20, 30, 40 años. Pero incluso alguien muy pragmático podría decir, oye, ¿sabe qué más? Si no se arregla el tema constitucional, no es solo un tema de una bandera de lucha que queda para quienes tienen más ánimo de revuelta o de ruptura, sino que también, como tú dijiste, va a ser muy difícil que este país vuelva a ser gobernable. Porque los cambios al sistema electoral, los cambios en materia de modernización del Estado, te dan una posibilidad real de que este país empiece a andar mucho mejor, que sea más gobernable y que volvamos a tener acuerdos. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, está bien, yo lo dejo pasar, el Titanic choca, se hunde, nos quedamos con la Constitución que se respeta poco, que es más fácil de modificar incluso. Pero la pregunta es que y gano la próxima elección, a la elección presidencial. ¿Y qué voy a ir a gobernar? ¿La misma chacra? ¿La misma hueca en pelota arriba del piano? Gobernáis sobre la orquesta del Titanic. Exactamente, sobre este Titanic. O sobre el bote de salvavidas, Claro, sobre este Titanic que le está entrando agua. Bueno, esa es la pero es que es el cortoplacismo que te invade. O sea, está plagado de decisiones en que somos súper cortoplacistas. Un ejemplo así obvio. Todos sabemos que en la educación se juega el futuro de Chile. Y que lo que hagamos hoy día, que es muy necesario, para igualar la cancha a las oportunidades, para tener mejores personas, tanto ciudadanos como productivos, requiere pagar costos hoy día y los beneficios van a verse en 20 años si lo haces bien. Por eso que nadie lo hace, por eso que a nadie le interesa. Por eso que esto hablamos una vez al año cuando sale el Sims y se acabó. No está en la prioridad. Todo nos interesa la corta. La invitación en estos momentos críticos de la historia, por alguna vez en la vida, digo yo, es mirar largo. Esos son los puntos de inflexión y las oportunidades pasan y los países son capaces en una ventana corta de decir, la aprovecho, la dejo pasar. Esa es la cuestión. Yo siento que Chile tiene una tremenda oportunidad, pero hoy día carecemos de esos liderazgos que se la jueguen por la larga, que tengan una visión 20 años y si perdieran en el corto plazo, bueno, tendrá que ser. Y ni siquiera es seguro que pierdas, porque si hay una constante que se muestra hace muchos años en la encuesta CEP, en este trabajo tenemos que hablar de Chile, a propósito de la Constitución. Sí, que la gente quiere acuerdo. Chile. La gente está hasta acá de la pelea, hasta acá, no soporta a los políticos, no los distingue porque los ve a todos peleando. Entonces esta creencia de que si yo te pego un combo bien pegado a ti, me voy a ganar los votos, no, si eso no es así. Los ven en el mismo fango, es una pelea en el fango. Entonces las personas quieren acuerdos en algo, quieren acuerdos en lo sustantivo. Y eso sería, creo que la mejor noticia. Quien lidera aquello, me tinca, creo, más que me temo, creo que va a ser premiado. A la larga va a ser premiado, sin duda. Y si no es premiado, ¿qué tanto? Hizo lo que tenía que hacer por Chile, que es lo que yo creo que la pregunta que uno debería hacerse. Dios te escuche, Ignacio Briones. Ya, vámonos a la fonda mejor. A la fiesta patria. ¿Tú tienes algún recomendado esta semana? Tengo un recomendado. Tengo que leer, eso sí, el apellido porque siempre se me enreda. Es un filósofo francés, un libro breve que se llama La Postliteratura. El autor se llama Alain Finkielkraut con K. Alain Finkielkraut. Es un destacado filósofo francés
Y lo que hace es una crítica fina a la tiranía de la corrección política, en un sentido amplio, que básicamente lo asimila como a la tiranía de dejar de pensar, de dejar de tener una opinión propia, sencillamente subirse al eslogan que la lleve, a evitar lo que no se puede decir, y cuando uno evita lo que no se puede decir, a la tiranía de la opinión pública, como decía un gran liberal que es John Stuart Mill, bueno, las sociedades dejan de pensar, dejan de ser complejas y dejan de ser humanas, y yo creo que esa reflexión es muy pertinente en los tiempos que corren, donde estamos tapizados de eslóganes, de cancelaciones, cuando uno dice cuestiones que a algunos le parecen políticamente incorrectas. Así que viva la libertad de pensar, viva la libertad de expresarse, siempre con respeto y con argumentos, del lado que sea. Oye, yo voy a hacer una fusión de Minuto de Confianza con mi recomendado. El Minuto de Confianza tiene que ver con lo insólito, lo inverosímil de estas declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega, que dijo que la policía chilena estaba hecha para asesinar al mismo tipo que sus fuerzas policiales, militares y paramilitares asesinaron a 200 y tantas personas cuando se produjeron las grandes protestas el 2018, si no me equivoco, que tiene cerrada la oposición, que tiene cerrada la oposición, a los obispos, que tiene a buena parte de la intelectualidad exiliada, que lo apoyaba, ¿no? Que era revolucionaria, sandinista con él, digamos, y que se atreve, digamos, tiene la tupé, digamos, a plantear esto. Yo creo que eso no merece mucho análisis ni mucha discusión, no hay punto de comparación bajo ningún parámetro, ¿no? La policía chilena es una policía con estándares extraordinariamente profesionales, que además cuando enfrenta problemas es capaz de dar la cara y iniciar procesos de cambio, modernización y reforma para ser una policía a la altura de lo que este país quiere. Es una policía, y particularmente Carabineros, también la PDI, apreciadísimo por la ciudadanía, entre 70 y 80% de confianza, de apoyo. Por lo tanto... Y que funciona en democracia, en una dictadura sangrienta como la Ortega. Por supuesto. Y que o sea, yo creo que no hay ni punto de comparación alguno. Entonces, simplemente constatar que hay gente tan deschaveta que es capaz de decir cualquier estupidez, digamos, y lamentablemente tenemos que escucharlas, ¿no? Y que el PC le prestaba ropa hasta no sé mucho, y sacaban fotos. Y se sacaban fotos, le mandaban saludos, lo reconocían al dictador Ortega, porque creo que no merece otro calificativo. Pero mi recomendado viene de la mano, digamos, de Nicaragua, de un gran escritor, Sergio Ramírez, premio Cervantes del 2017, si no me equivoco, uno de los mejores narradores de lengua hispana. Tiene muchísimas novelas y libros de cuentos maravillosos. Me leí hace poco uno que se llama Ese día cayó en domingo, una maravillosa selección de cuentos, un libro del 2022. También tiene uno reciente que cuenta a través de una novela la brutal represión de las protestas de Ortega el 2018, que se llama Tongolele no sabía bailar. Tongolele es una especie de jefe de la seguridad y la represión nicaragüense al estilo de Johnny Aves García en esa otra maravillosa novela de La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Pero me gustó mucho una novela más tradicional de él, de Sergio Ramírez, que se llama Margarita, está linda la mar. El título hace referencia a un poema de Rubén Darío y a la historia del asesinato de Anastasio Somoza padre, primer dictador padre de Anastasio Somoza de Baile, o Anastasio Somoza hijo, que fue el que finalmente fue depuesto por la revolución sandinista. Y es una novela muy bonita que linkea la muerte de Rubén Darío, el gran poeta hispanoamericano, el padre de la poesía en Latinoamérica, ¿no? Y la deposición, el asesinato, digamos, y la trama para sacar a un dictador como era Anastasio Somoza. Viene la revolución sandinista que trajo esperanza en algún momento y después derivó en una dictadura más, como todas las dictaduras, porque no hay dictaduras buenas, son todas malas y todas terminan robando y violando derechos humanos. Nos vamos. Felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias. Me están apurando. Nos vemos. Chao.